Esta columna se titula Quiero seguir en primera fila. A propósito del discurso de Iván Cepeda Castro, el 17 de mayo de 2026, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia. Cuando alguien me pregunta por qué celebro lo que ha pasado en Colombia desde el estallido social, el devenir del primer gobierno progresista y la candidatura de Iván Cepeda Castro y Aida Quilcué, tengo que comenzar por volver a los años 80, cuando era un adolescente y habitaba el mundo religioso. Recuerdo que en las noches con mis pares, con mi generación de barrio, que hacíamos parte de los grupos prejuveniles y juveniles parroquiales, nos reuníamos en las noches en alguna casa, tomábamos tinto, jugábamos juegos de mesa, leíamos el Concilio Vaticano II y hablábamos de la doctrina social de la Iglesia. Y desde ese mundo religioso tradicional que proponía cambios, soñábamos mundos de justicia, de igualdad, sin pobreza y de vida digna. Claro, éramos ignorantes sobre el cuerpo y la sexualidad, pero además ese mundo religioso nos enseñó, le enseñó a nuestras y nuestros progenitores y familias que quienes sentíamos diferente la norma heterosexual cristiano-católica éramos un pecado, que el cuerpo era el origen del mal, que había que privarnos de los placeres a los que me dedico hoy. Del cuerpo no se hablaba más allá de aquel que necesita comida, techo, salud y trabajo, pero nunca del placer, de las identidades. Incluso aún no se hablaba de derechos sexuales. Faltaba una década para que se nombraran. Además, no hay que dejar de lado que el proyecto del hombre nuevo había sentenciado que primero había que hacer la revolución para pensar luego en los cuerpos, en la sexualidad, en las necesidades y demandas de las mujeres y en las sexualidades no hegemónicas. Era el tiempo, que no es que haya cambiado mucho, del revolucionario machista, misógino, patriarcal y LGBTI-fóbico. Aún así, en ese momento estaba León Zuleta con sus compañeras y compañeros combatiendo incluso dentro de las izquierdas, incómodas porque se nombraban esos asuntos que eran subestimados dentro del proyecto revolucionario. Algo similar sucedía en Argentina con Perlonger y en Chile con Pedro Lemebel. Llegaron los 90 y gracias a los franciscanos de la provincia de San Pablo conocí la teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres, la necesidad de reconocernos como pueblo empobrecido y trabajar por la justicia social. Era una cierta materialización de lo soñado en el Vaticano II, pero allí tampoco estaba el cuerpo. Seguía siendo el sujeto de derechos básicos y la sexualidad, la identidad y el placer no han sido básicos. Parecían más bien algo suntuoso. Ya llegaría mi acercamiento a la teología queer cuando Andrea Muskov fue mi maestro en uno de los pasos por Brasil. Es gracias a esto que describo, a lo caminado, a lo elegido en lo que me enseñaron, que tengo claro el lado del cual debo, necesito, tengo que estar en este momento de la historia. Paso a dar cuenta de algunas motivaciones o reflexiones vinculadas con mi lugar de ubicación y enunciación. Primero, a propósito del pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la LGBTI-fobia, escuché el discurso del candidato Iván Cepeda Castro, en el cual, como en sus otros más de 100 discursos, encuentro palabras genuinas y propuestas que, aunque no son nuevas y sobre problemáticas ampliamente diagnosticadas, no son menores cuando son planteadas en la plaza pública por un candidato a la presidencia que se atreve a hablar de nosotras, nosotres y nosotros, las maricas, sin timidez, sin sonrojarse, sin enredarse, sin titubear sobre cómo nombrarnos, incluso recibiendo y devolviendo las expresiones de afecto, para decir al país que es necesario e importante que nuestras vidas también hagan parte del proyecto del cambio. 2. León Zuleta señaló que sin libertad sexual no hay libertad política, que el Estado debe tener en cuenta dentro de la vida del grupo familiar el tiempo de descanso y los medios y recursos para la experiencia del erotismo y el placer, no como máquina de producción,
sino como experiencia creativa. Entre tanto, Cepeda tituló su discurso "No hay democracia sin plena diversidad sexual", denominación que, aunque permeada por la mirada multiculturalista, señaló que si nuestras vidas cambian, si acceden a condiciones dignas, el cambio es real. Sin nosotras y nosotres no hay democracia posible, no hay sociedad con dignidad. 3. Hace unos 20 años aproximadamente, cuando trabajaba en una corporación de la ciudad de Medellín, en una reunión administrativa del personal, su directora dijo: "En esta institución no puede trabajar una persona homofóbica". Cierro comillas. A esta mujer le agradecí años después porque sus palabras fueron salvación para mi vida. Hoy, Iván Cepeda Castro dice en su discurso, comillas, "No puede haber funcionarios de nuestro segundo gobierno que practiquen formas abiertas o explícitas de homofobia o misoginia". Cierro comillas. Es un ideal casi inalcanzable. Es posible que esto no sea realidad totalmente, pero las palabras ayudan a cambiar y a construir realidades, ayudan a generar nuevos mundos, ayudan a salvar vidas, como sucedió con la mía. Cuarto, las propuestas de su discurso no son nuevas, ya han sido enunciadas antes en nuestros procesos del ayer y de quienes los lideran hoy. Han sido gritadas, expuestas, entregadas a la institucionalidad, donde pasan a reposar en proyectos que no se cumplen e informes que maquillan lo realizado. Pero confío en que la confianza que generan para mí sus palabras permitan que ese camino continúe, avance y se materialice. También pasé por la institucionalidad y soy convencido de que está diseñada para que no funcione, y menos en bien de las mayorías. Quinto, hace algunas semanas, cuando apareció en la palestra pública como candidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, hombre gay, corrió un cartel que decía que era un traicionero, el gay traicionero. Pero yo no creo que lo sea. Yo creo que lo que tenemos que decir es que él, como Claudia López y Angélica Lozano, son fieles, como muchísimos gays, muchas lesbianas y seguro algunas personas trans, a los proyectos de vida que han construido a partir de las políticas liberales, neoliberales y multiculturalistas, basadas en una exacerbación del reconocimiento y aplazando las disputas por la redistribución, pues es posible que hayan logrado mejorar sus condiciones de vida de manera individual y adquirir lugares que consideran de privilegio, donde ven como su única necesidad, por ejemplo, el matrimonio, es decir, la institución para el control, la reproducción de violencias y el sostenimiento del orden capitalista patriarcal. Y porque además, como han asumido sus derechos como ascensos, no abandonan necesariamente su ser clasistas, racistas, misóginos, capacitistas y habitan la homonormatividad. Son perfectos para estar en el lado patriarcal de la historia. Sexto, también hay que tener cuidado, porque seguro muchos de ellos y ellas, así como muchos machitos jóvenes, hetero o no, se sienten representados en el payaso, que a falta de raciocinio mínimo, solo le da para afirmar, como se atrevió a decir en medio de su campaña, que, comillas, el hombre serio no tiene culo, y que, comillas, el tamaño de su verga le ha dado votos femeninos. Puro régimen heterosexual, patriarcal y homonormatividad con la que se sienten identificados. 7. El trabajo es largo. Aún queda mucho por hacer, pero fue precisamente la teología de la liberación y la iglesia de los pobres las que me enseñaron la utopía como un motor que nos impulsa a mirar adelante, al futuro y trabajar por lo que soñamos, a pensar que es posible el cambio, pero que hay que forzarlo. Confío y puedo decir, luego de lo que he visto en los últimos años y lo que escucho ahora, que valió la pena vivir y que, como lo dijo Cepeda en su discurso, al closet no vamos a volver. Finalmente, las palabras del candidato y las revoluciones que propone y en las que se nos nombra me llevan a recordar y retomar al amado Pedro Lemebel, quien afirmó: "Si algún día hacen una revolución que incluya a las locas como yo, avísame.
ahí voy a estar en primera fila. Pues bien, aquí estoy. Muchas y muchos hemos estado en primera fila, haciendo nuestras revoluciones, cumpliendo nuestra responsabilidad con nuestra época. Pero se escucha hermoso y esperanzador dicho en la plaza pública, ante el país y el mundo. Estoy en primera fila, quiero seguir en primera fila y en primera vuelta. Postdata. Y si luego de escuchar o leer estas palabras consideras que estoy en el lugar equivocado, muchas gracias. Sí, lo estoy. Porque como lo dice a su sobrino en su poema Cuarentena 39, la gran Susie Shock, tu tía siempre perteneció a lo que estaba mal. Sí, mal según lo establecido por las instituciones sobre las cuales se levanta el patriarcado, el orden capitalista y neoliberal, lo que quieren salvaguardar la gente de bien, que también puede ser gente de bien L, G, B, T, I.